Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias. No todo es matemáticas y no todo es simple lógica. También se trata de un poco de belleza y poesía. María Montessori. En una mañana muy fría en Coyhaique, en el Museo Regional de Aysén, conversamos con Ana Astorga, bióloga con un doctorado en ecología de ríos. Ana es especialista en ecología de arroyos e investigadora del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia y del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Con Ana conversamos de su investigación en ríos y del proyecto de arte y ciencia llamado Memoria Textil y Emotiva de las Aguas del Río Cochrane. Mi nombre es Seba y este es nuestro lindo podcast, Volvámonos Verdes. Pero antes, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon, por menos de 1,000 pesos o $1. Con tu suscripción estarás asegurando que este podcast siga sobreviviendo y además tendrás acceso a videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es súper importante. Hemos hecho algunos episodios de los ríos, pues lo hemos hecho a veces con Seba, desde distintas perspectivas, pero creo que hasta ahora nunca habíamos entrevistado específicamente a alguien de la academia, ¿no? A alguien científico que se dedique a estudiar ríos y que nos dé su perspectiva. Y especialmente aquí, donde nos encontramos en la región de Aysén, donde sería hablar de ríos que son más prístinos, ¿no? Menos intervenidos por el ser humano. Entonces así es que llegamos a contactarte, Ana Astorga, para hablar de eso y también de la interacción de la ciencia con las artes, pues de un proyecto que se llama Memoria Textil y Emotiva, ¿no? Y que nos hables de eso también. Así que te contactamos y aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien. Sí, no, genial. Muchas gracias por contactarme. Entretenido también conversar sobre estos temas. Como dices, esta región y en general yo diría toda la macrozona sur austral es una zona única en temas de ecosistemas dulceacuícolas mundialmente, yo diría. Entonces es súper interesante vivir acá, trabajar acá y dar a conocer un poco más de estos ecosistemas. Sí. ¿Y tú siempre supiste que te ibas a dedicar a estudiar ríos o se fue dando por el camino? No, nunca supe nada. Soy una persona muy instintiva y romántica tal vez, pero en general puedo decir que mi fascinación por los arroyos, porque yo soy especialista en ecología de arroyos, esa es como mi especialidad. He trabajado durante los últimos años en ríos más grandes, he trabajado también en humedales, en temas ahora un poco más sociales también, de arte y ciencia. Pero en general mi especialidad es ecología de arroyos. Y este amor por los arroyos nace cuando tenía 8 años más o menos. Mis papás tenían un campo en la cordillera de Talca y justamente muy cerca de la casa había un arroyo y que siempre como que tengo una imagen así, como era un lugar que tenía árboles grandes, las riberas, era un lugar sombrío donde uno se iba a refugiar como del calor del día. Era un lugar como medio mágico, era bajito, entonces como que todos nosotros los niños podíamos como ir corriendo de un lugar a otro, andaban las libélulas volando, que siempre para mí cuando chica eran como una especie así como medio de dios de, no sé. Medio extraterrestre. Sí, como de dios de otro, no sé, ¿sí? De otro universo paralelo, no sé. Sí. Y bueno, ahí nace un poquito como la fascinación por los arroyos. Y durante mi estudio de biología
que estudié biología en Santiago, como que nunca me pasaron un curso de ecología de ríos o de ríos. En ese momento, entre el 96 y 2001, que estudié yo en la Católica, estaba muy enfocado a ecología marina, ecofisiología, ecología en sí también, ecología de comunidades. Pero no había nadie que enseñara de ese ramo. Y luego, cuando termino de estudiar, trabajo un tiempo en ecología marina, pero siempre como que me llamaba esta montaña y los arroyos y los ríos, y decía, bueno, pero ¿cómo voy a trabajar en ecología marina si es que quiero realmente vivir en la montaña? Entonces tuve esa decisión, dije, ya, a ver, que tengo que aquí repensar las cosas. Y ahí fue cuando empecé a buscar lugares para hacer un postdoctorado, un magíster o algo. Y me encontré, curiosamente, bueno, nuevamente con mis raíces finlandesas. Yo nací en Finlandia. Justamente en Finlandia había un proyecto sobre ecología de ríos, se llamaba. Y ahí empecé a escribir, a postular, a escribir a algunos de los directores y tuve buena recepción. Y ahí tomé la decisión de ir a estudiar más de este tema. Cuando hablas de arroyos, ¿arroyos son como ríos más pequeños? Sí, los arroyos son como esteros, ríos, o sea, sí, esteros, ríos, arroyos, es como, los ríos son más grandes, los esteros y los ríos, o sea, los esteros y los arroyos son más chicos. Me refiero a un típico arroyo como de, no sé, de entre 1 metro a 5 metros de ancho, de montaña. Bueno, a veces nacen de glaciares, a veces nacen de vertientes, a veces nacen de un humedal, de un bosque. Entonces, bueno, hay una gran diversidad de arroyos, pero en los que yo me especialicé eran como arroyos de las partes altas, como que en inglés se llaman headwater streams. En español son las cuencas de cabecera, o los arroyos de cabecera. Son como donde nacen los ríos. Es entretenido cómo un río conecta, por ejemplo, aquí en Chile, la montaña con el mar, sí. ¿Cierto? Que nace normalmente en la montaña y después pasa por esa depresión intermedia y me imagino que va cambiando el río y sus condiciones también, hasta que llega al mar. Sí. Sí, bueno, eso es una de las dimensiones cuando uno se pregunta qué es un río, qué es un arroyo. Uno puede pensar más o menos en 4 dimensiones. Una de las dimensiones justamente esta que mencionas tú, que desde el nacimiento, desde las cabeceras, hasta su llegada al mar, que es la dimensión longitudinal. Y este río va cambiando, nace con ciertas características y después se junta con otros ríos que lo van cambiando. Ya nunca más nace con ciertas propiedades y después nunca más vuelve a esas mismas propiedades porque se va transformando en el camino hacia el mar. Y después la otra dimensión, por ejemplo, es la dimensión, bueno, de profundidad. Uno ve el agua superficial, pero también debajo del agua, en el río, también hay agua subterránea, entonces como la vertical. Después está este tema como más lateral, y este también incluye, aparte del mismo cauce, incluye las zonas de inundación. Por ejemplo, cuando crece el río, crece hasta ciertas partes de las riberas, o lo que llamamos también planicies de inundación. Y muchas veces estas planicies, por ejemplo, están construidas. Las personas construyeron sus casas en lugares donde el río en realidad está ahí, pasó en algún momento y pasará en un futuro cercano o lejano, pero es una planicie abandonada. Y finalmente el tiempo. Hay un dicho que siempre se dice como nunca pisarás un río igual. Claro, 2 veces. 2 veces, algo así, sí. No me acuerdo. Que siempre es distinto. Sí, siempre es distinto. Y uno puede observarlo, no sé, el río de hace 100 años atrás, cuando uno ve mapas antiguos, a lo mejor no es el mismo río que el río actual.
pasaba por otras partes. Y eso se ve a veces en las imágenes cuando uno analiza los ríos en Google Earth, puedes ver como, por ejemplo, algunos canales más abandonados, pasaba más para allá, más hacia un lado. Pasa mucho en los ríos trenzados, que uno ve como los canales antiguos, esos ríos que parecen como trenzas, y ahí uno ve los canales antiguos que de repente se vuelven activos en los cauces más altos, y a veces eran más activos en el pasado y ahora están más secos. Y el río, claro, en invierno es distinto al río en verano. También, sí. Wow. O sea, trato de meterme en todos los tipos de cambios que existen en la cabeza y es súper dinámico. Sí. Y siendo tan complejo, entonces como que los científicos, por ejemplo, se especializan en ciertas cosas. ¿Tú te especializaste en algo? Bueno, sí. De cierta manera, me especialicé en ecología de arroyos. En Finlandia. Hice mi doctorado en ese tema. Estudié biodiversidad, de cómo variaba la biodiversidad en estos arroyos de cabecera, y cómo también variaba a escalas grandes. Siempre en mi doctorado me hacía preguntas como a escalas más grandes, como de todo Finlandia, de cómo varía la biodiversidad desde el norte hacia el sur, qué características del paisaje o de la cuenca son determinantes de esta variación en biodiversidad. Y cuando llegué acá a la región de Aysén, como que quise centrarme y quise hacer trabajo un poquito a menor escala, porque sentía que a escala más grande se volvía muy matemático y estadístico todo. Y se perdía como el conocimiento más como local y como de factores que podrían estar como de entender el mismo río en el lugar, como factores más a pequeña escala. Y sentía que me faltaba más de ese conocimiento, y me concentré un poco más en entender, o sea, en escalas más pequeñas, en monitorear un menor número de arroyos en tiempos más largos, mayor frecuencia de muestreos, y ese tipo de estudios. Y en cuanto a biodiversidad, por ejemplo, o sea, me imagino que hay muchos tipos, ¿no? Hay de insectos, de algún tipo de invertebrado, de aves, de peces, pero son muy diferentes los ríos de acá, de la región de Aysén o de la Patagonia, comparado con los ríos de la zona central. Mira, como nunca, después de mi doctorado, que fue el momento donde me especialicé en ríos, me vine directo para acá. La verdad que no tengo mucho conocimiento de la ecología de los ríos de la zona central. Entonces mi conocimiento más que todo es de acá del sur. Pero acá en el sur existe una gran diversidad de distintos ríos y diversidad de comunidades en los mismos ríos. Así como en general, están los ríos más de pampa, los ríos que nacen de glaciares, los ríos que nacen de las nieves, de las cordilleras, los ríos que tienen como influencia de turberas, que tienen el agua más como con materia orgánica disuelta. Y en biodiversidad también, asimismo, los mismos organismos del río y de los arroyos van cambiando relacionadas a muchas de estas características, características químicas y físicas del agua, a las características de la cuenca. Eso es un factor muy importante en la determinación de biodiversidad de insectos dulceacuícolas, por ejemplo, en la proporción de bosque versus proporción de áreas alpinas sin vegetación, la perturbación de los ríos, y ese tipo de cosas. Entonces, sí, hay gran variación en biodiversidad. Bueno, en la zona central, lo más al norte que yo he llegado como a estudiar es la área de Pumalín.
Bien al sur, a lo más al norte. Así como estoy como toda una Patagonia, así allá al norte en Puerto Montt. Por allá por el norte. Y en Pumalini igual son áreas protegidas, ¿no? Entonces igual deben ser más prístinos. Sí, sí. Sí, mira, ¿sabes qué? Con el tema de prístino es interesante porque los ríos son sistemas súper resilientes. Bueno, a menos de que realmente como que destruyas o cambies mucho el uso del suelo, la cobertura forestal. Pero en general, yo diría que yo también empecé, una de mis primeras preguntas cuando llegué acá a la región era justamente eso. ¿Son diferentes aquellos arroyos que vienen de bosques prístinos, bosques antiguos que nunca se quemaron? ¿O cómo funcionan? ¿Funcionan de manera distinta que aquellos que sí sufrieron incendios, que sí están sufriendo talas para madera, o que tienen caminos, redes de caminos que los atraviesan? Y yo diría que sí hemos encontrado más impactos en la parte más como química y como de cantidad de sedimentos, alcalinidad. Pero los macroinvertebrados, los insectos en general son súper... no he encontrado tanto efecto en los sistemas que nosotros estudiamos de estos aspectos más antrópicos en la biodiversidad, porque muchas veces, bueno, acá los efectos antrópicos en general, hay efectos antrópicos en la cuenca, pero también como que no llegan hasta las riberas mismas. Igual casi siempre hay como una franja de bosque que igual mantiene muchos de los procesos que mantienen la biodiversidad de las mismas especies, digamos. Entonces, en el fondo, que tal vez yo pensaba que íbamos a encontrar grandes diferencias, pero las grandes diferencias que hemos encontrado más bien se relacionan a patrones de clima, precipitación, tipo de bosque, si es caducifolio, siempre verde, a la productividad primaria, cantidad de luz. Ese tipo de factores marcan la diferencia en las comunidades de macroinvertebrados que uno encuentra en un arroyo versus otro. Que igual, yo sé que no lo has estudiado, pero me queda pensando porque siempre, como trabajo en una ONG y nosotros siempre vemos el tema de conflictos socioambientales que se producen en cuencas de la zona central. Y ahí está todo el tema de deforestación, monocultivos forestales, extracción de áridos, los embalses que entuban, que ponen canales, canalización, sacan el agua subterránea. Deben haber tantos impactos que me imagino que esos ríos deben ser muy, muy distintos, po. Sí, yo creo que eso es un poquito como que acá también me ha pasado cuando voy a congresos internacionales y presento el sistema impactado y el sistema de referencia, y les muestro como la foto del sistema impactado y es como, oye, pero esto es un sistema natural. Se ve bastante bien. Sí, entonces en el fondo eso incluso nos dio tanta curiosidad que como que no encontramos, que buscamos aún arroyos que tuvieran aún más impactos de lo que habíamos incluido en el diseño experimental inicial. Son 12 arroyos que ahora tenemos en este gradiente climático, pero sin embargo aún todavía los forzantes climáticos de bosque, yo diría que son aún más importantes acá, por lo menos en la región de Aysén. Pero sí, eso, entonces no tenemos extracción, estoy hablando de arroyos chicos, entonces no hay extracción de árido, no hay embalse. Los impactos más importantes en estas áreas más altas son ganadería de como vacas que hay como en el bosque, no tanto ganadería como extensiva, pero vacas en el bosque, caminos madereros, cambio climático, y los incendios que muchas veces llegaron a ciertas partes, pero también a algunas cuencas se recuperaron, otras quedaron como praderas, pero sin embargo igual el mismo arroyo queda aún todavía con una estructura como de madera muerta, que provee la diversidad de hábitat que hace que todavía sea resiliente.
Si te ha gustado nuestro podcast, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon, por menos de 1.000 pesos o $1. No tenemos auspiciadores y toda la producción de este podcast la costeamos con nuestra platita y con los aportes de nuestras y nuestros Patreons. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante. Sigamos con el episodio. Una pregunta se me ocurrió, que siempre que veía yo el tema de los embalses, decían que se ponían en peligro ciertas especies de peces que creo que ya no son tan comunes, pues, y mencionaban la carmelita, el toyo. Y yo me preguntaba, ¿esas especies de peces estarán acá en los ríos más al sur? Sí. No sé bien si el toyo o carmelita, pero sí, yo no soy experta en peces, pero sí he trabajado con algunos expertos en peces, por ejemplo, Cristian Correa, y algunos de los ríos de acá del sur. También en colaboraciones con otros colegas hemos encontrado, bueno, los dos tipos de puye grande, puye chico, Galaxias platei, Galaxias maculatus, es un nombre científico. Después peladilla, también, ¿cómo se llama? Que es el bagre. Son todas especies de peces nativos que en general están tremendamente amenazados. Sí. Y bueno, y también se sabe muy poco de la distribución en los distintos ríos. De hecho, hace poco hicimos un viaje con una bióloga experta en peces, y la pregunta de ella era como que si estos peces nativos ¿qué especies de peces nativos podía encontrar en los ríos glaciares de la región? Y fue súper interesante porque, bueno, algunos estudios indicaban que habían algunas especies de peces nativos en estos lugares. Por ejemplo, en el río Báquer, toda la línea base de Hidro Aysén, quedó el río Báquer como uno de los ríos más diversos en peces dulceacuícolas de acá del sur. Sin embargo, ahora en revisitas con esta experta en peces, encontró muy poco, muy poco, y sistemas principalmente dominados por salmónidos. Y esos son exóticos, ¿no? Los salmónidos sí. ¿Y presentan problemas para la fauna nativa? Sí. Bueno, los salmónidos, por ejemplo, bueno, en estos sistemas el salmón chinook, el salmón cojo, las truchas, la arcoíris, la trucha marrón, todas, digamos, compiten por el hábitat, compiten por alimento y también depredan sobre los juveniles de las especies de peces nativos. Sí, porque yo me imaginaba, no sé tanto, pero veía imágenes de los peces nativos que los veía chiquititos, po. Y después veía el manso salmón y decía, ¿el salmón se lo traga o no? Sí. Sí, parece que el chinook se alimenta mucho de peces, pero no tengo tanto conocimiento en específico, pero... Claro. Sí. Y una pregunta básica, pero creo que todos tenemos que tenerla muy claro, es ¿cómo explicarías lo que es una cuenca? Ya, sí, es un tema que siempre sale. Bueno, en palabras muy simples, yo diría que una cuenca es un área geográfica, o sea, un pedazo de tierra que captura las aguas de un río o de un arroyo o de una red hídrica. O sea, es un área geográfica delimitada por la topografía que captura todo el agua. O sea, todo el agua que cae dentro de esa área llega superficialmente, subterráneamente, hasta el río o la red hídrica de esa cuenca. Y la cuenca puede ser unas cuencas grandes están compuestas por muchas microcuencas o subcuencas. Hay como varias terminologías, pero las cuencas están compuestas también de
otras cuencas adentro. Son como pedacitos que se van uniendo. Por ejemplo, un arroyo que nace de la montaña alimenta a otro arroyo. Ese mismo arroyo que nace de la montaña va a tener su propia cuenca. Todas las aguas que fluyen a ese mismo pequeño arroyo. Y se junta con otro río y forman una cuenca un poco más grande. Es como pensé en las muñequitos esos como rusos que van unos dentro de otros. Sí, No me acuerdo, un poco Matryoshka, eso. ¿cómo se llaman? O sea, van como cabiendo unos dentro de otros, ¿no? Y se van uniendo y van formando otros más grandes. Sí. Son en el fondo esto, como áreas geográficas que capturan el agua de una unidad o de una red hídrica. Y bueno, y cuando caminas, por ejemplo, en el terreno, puedes caminar hasta donde nace el río y entender dónde están sus límites. Y es una importante unidad, o sea, he escuchado hablar harto de la cuenca y se habló harto también cuando fue todo el primer proceso constituyente y se hablaba del tema de la sequía y del agua y se mencionaba siempre la cuenca, como que hay que pensar en términos de cuenca, ¿cierto? Sí, porque en realidad la cuenca te da el límite como de afectación, o sea, de dónde viene todas esas aguas. Entonces, si tú intervienes en algún punto del río o de la cuenca, digamos, eso de alguna manera va a llegar a la red hídrica de ese río. Entonces, en el fondo, es como la unidad en la que tienes que pensar cuando estás pensando en cantidad de agua, calidad de agua, biodiversidad, porque también, por ejemplo, biodiversidad de peces. Los peces se mueven solamente por el agua. A veces pueden pasar de una cuenca a otra, pero a veces hay cuencas más aisladas que no pueden pasar por topografía, o por ejemplo especies menos móviles como, o sea, ciertos tipos de caracoles o crustáceos que viven en los ríos también. Entonces es una unidad que es como la unidad básica para planificar, para conservar, para hablar de calidad, de cantidad de un río. Y nosotros también lo proponemos en un capítulo de conservación en Patagonia. Lo proponemos como una unidad de conservación, porque muchas veces se habla sobre la conservación del bosque templado caducifolio o la conservación de cierto paisaje, o la conservación de los humedales. Pero nosotros en ese capítulo lo proponemos como una unidad de conservación también, que incluye, digamos, desde el nacimiento del río hasta su fin. Por ejemplo, como con el SEA vivimos en Pucón y quizás sabes que el lago Villarrica está entero contaminado, o le dicen saturado, y se ha dicho, no es el lago el que está saturado, es la cuenca completa. O sea, había que pensar en términos de cuenca. Sí, de quien vivía ahí en la punta lo podía estar afectando también. Sí, porque el lago Villarrica tiene, lo alimentan muchos ríos que vienen de distintos lugares, con distintas intervenciones, con distintos tipos de uso de suelo. Entonces, en el fondo, y todo eso llega al lago. Ahora, los lagos también funcionan como cuando, por ejemplo, hasta cierto punto, funcionan como sistemas de filtración. Porque llega el agua fuerte de los ríos con velocidad y el sedimento, por ejemplo, precipita, ciertas partículas orgánicas también precipitan. Entonces funcionan, pero ya cuando recibe demasiada carga, ya no logra funcionar como un sistema de filtración. Se satura. Se satura y cambia, digamos, sus procesos biogeoquímicos. Sí, en el lago ese tiene exceso, decían, de fósforo y nitrógeno y algas, todo eso. Sí. Que me gustó eso de pensar en la cuenca, porque pensaba tantos proyectos como un embalse se instalan y piensan solo en los impactos que ellos producen específicamente ahí en la zona del embalse y deberían pensarlo a nivel de cuenca, pues decir,
también impactan el punto en el que el agua llega al mar, por ejemplo. También, sí. Y no lo hacen normalmente. Sí, no. Todavía falta creo que mucho en ese tema. Y cuando, por ejemplo, se piensa en Cuenca, hace poco, bueno, ya tiene una historia larga política hacia atrás, el tema de gestión integrada de Cuenca, según recuerdo, como desde los primeros gobiernos de Bachelet. Pero el año pasado también nuevamente surge esta iniciativa ¿cómo se llamaba? Se llamaba Consejos de Cuenca. Uh-huh. Y siempre toman como áreas o cuencas de acción, cuencas gigantes, como por ejemplo la cuenca del río Aysén. Acá en cada región tenía que elegir una cuenca con la cual querían como trabajar este proceso. Y son cuencas tan grandes, con tanta diversidad de usos, de problemas, de fuentes, de donde viene el agua. Acá ya en la región de Aysén son complejas, me imagino ya más hacia el norte, muchísimo más. Y sin embargo no pensamos ni siquiera, por ejemplo, podríamos comenzar a una escala mucho más pequeña, por ejemplo, en la cuenca que nos provee agua potable. Hay muchas, por ejemplo, acá en la región hay como 40 y tantos APR, cuencas que proveen agua potable a las comunidades. Y no hay gestión integrada de estas cuencas tampoco. Sin embargo, son las cuencas que las personas toman agua de esos todos los días. Y hacer pequeños experimentos de gestión en esas cuencas tal vez tendría mucho más sentido como pilotos iniciales para practicar cómo se hace y las herramientas que podemos desarrollar para una mejor gestión de la cuenca. O sea, se puede hacer a nivel micro también. Sí. Y después macro. Sí. A distintos sí, niveles. eso fue nuestra como unas principales críticas a esta iniciativa, que en realidad el gobierno regional acá eligió la cuenca del río Aysén. Sin embargo, nunca se había hecho nada de gestión integrada de cuenca. Entonces, en el fondo, existen cuencas mucho más chicas por las cuales podríamos comenzar y que tendrían gran relevancia, y que podrían ser como pequeños experimentos. Por ejemplo, bueno, las cuencas de agua potable rural es una idea, donde tienes ciertos usuarios en el pueblo, después tienes ciertos propietarios de la cuenca, que tal vez es más fácil sentar en una mesa a conversar sobre los distintos usos y cómo se va a planificar el uso de la cuenca y cómo podemos entre todos garantizar o de alguna manera disminuir el riesgo a la calidad y la cantidad del agua que nos provee agua potable. Después también, por ejemplo, he estado participando en un proyecto ahora recién que comenzó, financiado por Fundación Lepe, en Río Cochrane. Ese río también es un río mucho más pequeño, es un tributario del río Báquer. Tiene una cuenca grande porque viene de un lago muy grande, pero es un río más o menos de 30 y algo kilómetros, 33 kilómetros si recuerdo bien. Y es un río cuya cuenca tiene baja densidad poblacional, con usos ganaderos, turísticos, de agua potable también, pero que tiene como que uno ve que existe la posibilidad, no es fácil, pero existe la posibilidad real de hacer algo de planificación que pueda tener un efecto en el río. Me gusta entrar al tema del río Cochrane y el río Báquer porque, o sea, nunca los he visto, nunca he estado ahí, pero he escuchado historias muy lindas. Y en el colegio nos enseñaban, ¿cierto?, que el río más caudaloso de Chile creo que era el río Báquer. Y yo me los imaginaba así como, no sé, un río súper salvaje. ¿Y nos puedes describir un poco eso? ¿Cómo son? Tú decías, el río Cochrane llega al río Báquer, ¿no? Sí. El río Báquer, bueno, a ver, si empezamos así como si pensamos en la cuenca, el nacimiento del río Báquer viene
del río... Bueno, ahora hay dos principales ríos que alimentan el lago General Carrera, que son el río Murta y el río Ibáñez. Y estos ríos nacen de las laderas cercanías del volcán Hudson. De ahí estos ríos llegan al lago General Carrera, que es el lago más grande de Chile, el segundo lago más grande de Sudamérica. Y estas aguas se demoran más o menos 150 años en pasar por el lago. O sea, se quedan ahí 150 años hasta que salen de nuevo. Sí, porque las aguas igual en un lago fluyen, pero mucho más lento. Muchísimo más lento. Entonces, esto se llama tiempo de residencia. Y se estima por la cantidad de tributarios que tiene una cuenca, un sistema. Se estima por el tamaño, es una estimación. Sí. Pero se estima que más o menos esas aguas se demoran como 150 años en pasar por el lago. El lago General Carrera se transforma en el lago Bertrán, o esas aguas pasan al lago Bertrán. Y desde el lago Bertrán nace lo que nosotros conocemos como el río Báquer, así como nombre. Y nace como un río, bueno, es hermosísimo ver ese nacimiento, un río turquesa, es un color, sí, pero turquesa todavía no estamos con muchos sedimentos porque los mismos lagos como que lo filtraron o estos sedimentos depositaron en el fondo de los lagos. Entonces nace como un río de un color turquesa pero como claro. Y nace un río muy estable porque viene regulado por el lago más grande de Chile. Entonces un río que casi no cambia en caudal. Entonces nace como un río grande, estable. Y desde Bertrán hasta su desembocadura en Tortel van llegando varios ríos. Desde el oeste del Campo de Hielo van llegando ríos glaciares. También llegan algunos ríos cordilleranos como el Cochrane, transcordillerano. Y van cambiando la composición del Báquer. Y cada vez que van llegando más ríos glaciares, obviamente el Báquer se va haciendo como más lechoso. El río Cochrane lo alimenta con sus aguas ultra transparentes. El río Cochrane viene, como les decía antes, del lago Cochrane en Chile, un lago binacional, lago Cochrane en Chile y lago Pueyrredón en Argentina. O sea, el mismo lago que tiene dos nombres. Sí. Dos identidades. Sí. Y este lago viene de un paisaje semidesértico, de las pampas, por lo tanto no tiene mucha materia orgánica que entre al lago y tampoco tiene muchos tributarios que traigan sedimentos, como glaciares, sedimentos glaciares o sedimentos de otras fuentes. Entonces nace un río de aguas ultra transparentes, el río Cochrane, y bueno, y recorre por 30 kilómetros varias partes que tampoco le agregan muchos sedimentos. Es impresionante la visibilidad de ese río. Es como que algo único. ¿Y es profundo también? Es profundo, sí. En algunas partes, el río nace desde el lago Cochrane y tiene una parte caudalosa y después de nuevo como que se abre y forma lo que le llaman el lago Chico, pero es parte del río. Y el lago Chico tiene como 40 metros de profundidad y después nuevamente... Caleta. Sí. Y después, bueno, nuevamente como que se transforma en un río, pero sí, es profundo. Sí. Y relacionado a ese río fue que llevaron a cabo este proyecto que se llama Memoria Textil y Emotiva. ¿Cómo era Memoria Textil y Emotiva de las aguas del río Cochrane. Del río Cochrane. Sí. ¿Y de qué se trató? Bueno, esta fue una aventura en la que me metí con este grupo de mujeres maravillosas. Bueno, así como dando un poquito el contexto de por qué siempre me interesó un poco este tema. Bueno, siempre, antes de estudiar biología, estaba como siempre como entre la dualidad de las ciencias y las artes. Sí. Elige humanidades o ciencias. Sí.
y siempre estaba ahí como media, como con ganas de estudiar como más arte, pero como un poco de incertidumbre, como, pucha, pero ¿cómo me voy a ganar la vida? En cambio, las ciencias era como ya, te lees el libro, te estudias y, no sé, tal vez era algo más concreto, pero también ahora me doy cuenta que igual también es como, la ciencia es muy, también es como súper parecido el proceso también que el arte, como investigación, meterse en ciertos procesos, entender ciertas cosas, tal vez de distintas maneras, pero también tiene mucho de ese como componente. Y tengo un colega que es mucho mayor que yo, que está jubilado de Estados Unidos, Fred Swanson, y él se ha dedicado mucho a este tema de arte y ciencia. Viene desde las ciencias, pero como que siempre empezó a colaborar con escritores y artistas. Y él una vez vino a visitar acá la región de Aysén y hizo una presentación en la Universidad de Aysén y me pidió que por favor la pudiera traducir. Uh-huh. Y en ese momento, cuando estudié su presentación, fue como, wow, qué interesante es esto. Como, no sabía como que existía esto. Uh-huh. Y ahí, bueno, con esto en mente, cuando Pulso Austral me invita a participar de este Fondart, estaba súper emocionada de finalmente poder participar en algo que incluya arte y ciencia. Y fue, bueno, no sabía muy bien cómo iba a resultar, cómo íbamos a interactuar, cómo íbamos a, desde la interacción de las artes sociales, o sea, de las ciencias sociales, las ciencias más exactas, desde la psicología, cómo íbamos a lograr resumir algo para el equipo artístico que iba a producir una obra de arte. No sabía muy bien cómo iba a ser. Y creo que tal vez el equipo artístico, la que lideraba el equipo artístico, la Francisca Vidal, que está haciendo su doctorado en Brighton, tal vez tenía una idea más clara, pero yo creo que muchos del equipo tampoco sabíamos muy bien en lo que nos estábamos metiendo. Era súper incierto. Sí, y cómo iba a resultar. No teníamos como la obra pensada desde el inicio, no sabíamos qué iba a resultar. Pero cuando las bordadoras, las tejedoras, me mandaron fragmentos de lo que ellas estaban tejiendo y yo podía reconocer el segmento del río, de donde ese fragmento de textil venía, yo dije, wow, resultó la combinación. Sí. Y bueno, y tuvimos todo un proceso de comunicación súper interesante con la Francisca, científico, digamos, como explicarle la forma del río, por qué tenía esa forma, por qué tenía esas texturas, ese color, cómo cambiaba la profundidad y el ancho, el caudal, las especies que lo habitan, cómo son los ecosistemas de las riberas. Ella me fue como también guiando, porque yo como que le conté todo. Y ella después con su visión más como diseñadora me fue guiando el proceso y dividiendo el río en ciertos fragmentos con ciertas características. Fue un trabajo súper lindo, súper fluida la comunicación. Y como que nos entendimos súper bien. Y después, bueno, fue todo el tema de las entrevistas, el conocimiento histórico que existe de los pobladores y las pobladoras del río, que fue también una apertura de mundo, entender cómo las personas se relacionaban con su río, las historias que habían detrás. Para mí, como científica que siempre vamos a un río, medimos cosas, fue sumamente enriquecedor entender el río de tantas otras formas que no solamente de la manera en que yo por lo general lo describo o lo entiendo. Qué bacán. Y de todo eso nació una obra de arte, ¿no? De todo esto nació una obra de arte que fue expuesta en Cochrane. Y bueno, la idea inicial era que se iba a quedar ahí en Cochrane, lo íbamos a exponer y que todavía lo vamos a donar en algún momento, pero luego rápidamente nos llegó una invitación a llevarlo a la Bienal de Arte Textil en Santiago. Así que también viajó
a Bienal de Arte Textil en Santiago. Así que también ahora estamos viendo también otras posibilidades. Afuera de Chile. Sí. Qué interesante cómo me lo trato de imaginar cómo dialoga el lenguaje científico, que es bien particular, con otros tipos de lenguajes, pues, y cómo se entienden después. Sí, no, a mí me encantó eso, me encantó como ver cómo, por ejemplo, muchas de las pobladoras, no sé, me encantaba uno de los comentarios, no sé si me acuerdo de preciso, pero era, por ejemplo, ¿dónde nace el río y dónde llega? Y decía, bueno, nace del lago Cochrane y llega a la tetera. ¿A la tetera? A mi tetera, o no sé, a la tetera del mate, no sé. Ah. Y era como cómo ellas pensaban en el agua. Ujú. El agua potable de Cochrane viene del río Cochrane. Viene del Tamanguito, pero también a veces del río Cochrane. Entonces, como ese tipo de como... Y las historias que tenían también de toda su infancia a las orillas del río, cómo iban a lavar lana en las riberas del río. Cómo todo el tema del transporte lo cruzaban, se transportaban desde el lago Cochrane hacia el mismo pueblo de Cochrane. Ciertas familias transportaban lana. Y habían muchas historias súper interesantes de la relación que tenían con su río. Y llega, esto estoy preguntando por preguntar, pero quizás no se sabe de presencia humana anterior todavía como indígenas que se hayan relacionado con los ríos de acá. Pucha, yo no conozco. Bueno, sí, de alguna manera, o sea, no sé nada en específico, pero me imagino, digamos, que toda esta parte, por ejemplo, donde estamos en Coyhaique, la interacción entre el río Coyhaique y el río Simpson, era un valle grande, plano, con agua, ríos por varias partes. Probablemente tenían poblaciones de huemules bastante grandes. Por lo tanto, me imagino que también habían asentamientos por esta área. Tengo unos colegas en CIEP que estudian la arqueología de esta región. Según recuerdo, no sé si les recuerdo algún trabajo de acá cerca de Coyhaique, pero han trabajado varias cuevas más hacia el este, hacia Ñireguao, Coyhaique Alto. Ahí hay varios como aleros y cuevas que ellos han encontrado y han descrito la ocupación, no me acuerdo ahora de la cantidad de años, pero no sé, 12.000 años en ciertas cuevas. Han descrito cómo han sido ocupadas por los humanos, pero también antes de los humanos, cómo eran ocupadas por la megafauna. Sí, eso pensé el tío y dije, megafauna, quizás. Sí. Con foterios, milodones y cosas. Sí, también interesante. Ahí nos contaba César Méndez, que es uno de los arqueólogos, que ahí también descubrieron que por lo menos en este lugar, en esta cueva de Baño Nuevo, no se habían encontrado la megafauna con los humanos, porque, no sé, habían como, 1.000 años de diferencia, o de diferencia en los tiempos donde encontraban restos de megafauna versus los primeros registros de humanos. Pero bueno, era una pregunta por curiosidad. Sí, es súper fascinante eso, sí. Y es más irse al pasado, pues, pero también en la actualidad uno encuentra personas locales que viven súper en relación con el entorno acá y que tienen sus conocimientos locales, experienciales. Eso también es bien interesante, pues, y como, no sé si, por ejemplo, este proyecto enriqueció también tu labor de científica, como ver la visión de otras personas. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Y me sorprende, en el fondo, porque, y lo mencionaban algunas de las artesanas, bueno, en Cochrane lo mencionaban, pero también, especialmente, tal vez me acuerdo de esto, con las artesanas de Murta. Estamos ahora en este espacio que tiene esta exhibición de artesanas de Murta y de artesanas de Puerto Cisne. Y las artesanas de Murta, como que siempre cuando uno habla sobre el agua,
como que surgen como tiempos difíciles, el viento, el frío, la barcaza, cuando chica, mojada, las crecidas del río, las cruzadas a caballo, la pérdida de un familiar. Como que surgen muchas historias muy recientes de como tiempos difíciles. Pero también, por otra parte, es impresionante como la observación, como de los colores, de las texturas, y en el fondo también nos lo explicaba una de las pobladoras de Murta, que ellos están constantemente, día a día, en esta evaluación y contacto con la naturaleza, decir, bueno, hoy día voy a hacer esto porque está el clima así, o está lloviendo, no está lloviendo, el lago me voy a mover porque está planito, está sin viento, me voy a poder ir meter al bote. Sí. Entonces, en el fondo, la observación del paisaje de los ríos, de los lagos, es el día a día. Es el día a día. Y por lo tanto, las observaciones y el conocimiento que tienen ellas sobre estos sistemas es el día a día, es un conocimiento como mucho más como profundo y largo en el tiempo. Sí. En cambio, yo como científica puedo, no sé, tener tal vez conocimiento de mediciones varias, de varios años. Sin embargo, no me crié en esos lugares, no lo miré todos los días. No, digamos, el conocimiento es un distinto tipo de conocimiento, Sí. pero yo diría que el conocimiento que tienen las pobladoras con las cuales hablamos es súper profundo, muy como en el día a día tal vez. Sí, y como instintivo también, como que me pasó un poco eso, que les hablaba sobre por qué esto pasa o por qué pasa lo otro, y como que ellas, como que en el fondo casi como que lo sabían. Así como que Claro, uno llega con los nombres científicos y a lo mejor ya lo entendían de otra manera. sí, sí. Súper interesante, pero me gusta que ambos conocimientos se traten de influir mutuamente o traten de dialogar. Sí, sí, no, es súper enriquecedor eso. Bueno, acá en la región está lleno de estas mujeres inspiradoras, pobladoras, que tienen su campo, su huerto, su familia, viven en lugares aislados, tienen unas historias súper interesantes, bien duras también a veces, con las que a veces uno también como quisiera llegar e irse a vivir un tiempo con estas señoras para aprender Sí, sí. sobre su vida, sobre cómo se enfrentan a la vida. Muy sabias. De hecho, antes de esta entrevista entrevistamos a un señor gaucho. Y era, wow, quedamos impresionados. O sea, de solo hablar un rato y de ver todo lo que él nos podría enseñar a nosotros, simplemente el hecho de sobrevivir en condiciones tan duras, pues, quedamos ahí pensando. Uno a veces viene a la ciudad y siente que no sabe nada de nada. Sí. Sí, yo pensé mucho en eso cuando fue la pandemia, de algunos de mis vecinos. Yo dije, ellos son los más resilientes a esto, así como que saben enfrentarse a esto, pero como que casi como que no les cambia la vida. Claro. Porque ya saben cómo organizarse, cómo vivir, cómo sobrevivir en la tierra. Si a veces quedan aislados, o sea, saben cómo sobrevivir en caso de aislamiento, pues que fue lo que pasó con la pandemia, por ejemplo, desabastecimiento, todo eso. Sí. Es cuático. O sea, hay harto que aprender ahí. Sí. Bueno. Y no sé si habías mencionado un poco como, ya creo que llevamos como 1 hora, ¿no? Pero quería hacer unas preguntas más. Bueno. Quizás esta pregunta es muy difícil, pero solo tener una idea de cómo el cambio climático podría estar afectando a los ríos de aquí de la zona. Uh-huh. ¿O se está estudiando? ¿O se sabe algo? Sí, bueno. Una de las características como una de las características, yo diría, distintivas de algunos de los ríos de acá, de la región, es que capturan un área súper diversa de ecosistemas.
Desde, por ejemplo, tenemos los bosques muy lluviosos, valdivianos en la costa, las estepas frías hacia el este. Entonces, varios biomas, 3, 4 biomas dentro de una cuenca. Y esto también lo hace complejo cuando uno piensa en ya cómo está afectando el cambio climático a esta cuenca, a este río. Porque el cambio climático está actuando, digamos, va a actuar de distintas maneras en el área de las Pampas, el área más costera. También algunos reciben más aporte glaciar, otros reciben menos aporte glaciar. Entonces también estos ríos, los que reciben más aporte glaciar, van a responder de una manera versus los que vienen más como de la cordillera de las nieves. Entonces hay una gran diversidad, digamos, de respuestas. Es complejo decir algo como más específico, pero así como a grandes rasgos puedo decir que hasta ahora mucho del conocimiento de los modelos y todo nos indican que en términos de temperatura, estas están cambiando más en las partes altas de las cuencas. Mientras que las partes más costeras de la región, la temperatura, no hay un claro efecto de cambio en temperatura. Y en términos de precipitación, diría también que también hay como una diversidad, desde, bueno, si vemos como la macrozona grande, desde Puerto Montt a Magallanes, se predice que la parte norte de la Patagonia, digamos, va a disminuir en precipitación. Esto incluiría, por ejemplo, Río Puelo, Río Yelcho, Río Palena, Río Cisne. Como todo eso se predice que va a disminuir la precipitación. Y hacia el sur, estamos acá en Coyhaique, en la región de Aysén, estamos un poco en esta transición. Se espera que va a aumentar la precipitación. Entonces se predice que va a aumentar la precipitación. Y como que tal vez aquí donde estamos, en la cuenca del río Aysén, es como la transición. Entonces, en general, también acá en la cuenca del río Aysén se han observado disminuciones en precipitación en las partes costeras, muy claramente. Se dice que, por ejemplo, en Puerto Aysén actualmente llueve 30% menos que antes. Y Puerto Aysén tiene de las fuentes de series de datos más largos climáticos de la región. No sé bien cómo este factor de precipitación está actuando, digamos, en las partes más altas, pero eso así como resumen, a grandes rasgos, la temperatura está afectando más las partes altas, mientras que la precipitación está cambiando más en las partes más costeras. Bueno, después vamos a hablar en un próximo episodio con un glaciólogo Sí. y le voy a preguntar, pues, o sea, me imagino que los glaciares se deben estar derritiendo bastante. Sí. Los glaciares todos están cambiando muy, muy rápidamente. Bueno, algunos un poco más rápidos que otros. Pero justamente con conversaciones con Íñigo, el glaciólogo de CIEP, justamente un poquito he ido aprendiendo un poco más de eso y cómo, por ejemplo, toda esta formación de lagos en las zonas periglaciares está ocurriendo muy rápido. Sí, me imagino que lo hace hasta peligroso para montañistas que les gusta pasar tiempo en la montaña, que las condiciones deben ser ya no tan constantes como antes. Sí, bueno, ahora un tema grande en la región que hubo fue justamente el glaciar Exploradores, que es un tema con mucha concurrencia turista, rutas establecidas, y el glaciar, la ruta por donde todos ingresaban falló, se rompió. Bueno, Íñigo probablemente les va a contar sobre eso, pero falló y no pudieron ingresar por un tiempo largo. Y otra cosa, también escuchamos hablar harto de las pisciculturas aquí en la zona. ¿Aquí se ven bastante o son, no sé si son tanto en los ríos o son en zonas más costeras? No, en las zonas más costeras. Las pisciculturas están prohibidas en
en los lagos. Ujú. Y están principalmente en las áreas de canales y fiordos. Sin embargo, bueno, como te decía antes, los salmónidos son, yo diría que la principal amenaza a la biodiversidad dulceacuícola que hay en el sur de Chile. Y también como se están revisitando algunos de los sitios donde se habían encontrado abundancias de muchos peces nativos y que actualmente los visitaron hace 2 semanas más o menos, Brian y esta experta en peces, encontrando muchísimo mayor abundancia de salmónidos en estos lugares. Entonces, en el fondo, es como una amenaza, ¿cómo se dice? Silenciosa. Ujú. Que a veces es difícil, digamos, verla, pero los salmónidos están distribuidos en casi todos los ríos grandes. Y hay también bastante división en la comunidad de los distintos usos que existen en los ríos también. División de algunos que los defienden, otros que, como yo, por ejemplo, que bueno, o sea, sé que en realidad ya no los vamos a sacar, ya se dispersaron, es como irrealista sacarlos. Tal vez en algunos sistemas un poco más aislados sí se podrían hacer experimentos de extracción de peces nativos, o sea, de peces introducidos. Pero sí creo que una de las alternativas que tenemos en tema de conservación es intentar mapear aquellas áreas donde no han llegado. En base a topografía, saltones grandes, cascadas, partes altas, donde no han llegado algunos salmónidos, y tratar de conservar estas áreas. Un tema complicado, sí. Sí. Ojalá, por mi parte, ojalá se puedan controlar las pisciculturas también, porque no les den chip libre para instalarse donde quieran, cuando quieran. Sí, sí, es un tema muy difícil aquí también en la región, porque una fuente de ingresos súper importante para todas las personas de la región. La principal fuente de trabajo de acá de la región. O sea, hay que considerar ese aspecto, el aspecto económico, humano. Sí. Me lleva a dar depresión. Pero hay una última pregunta que siempre hacemos, o sea, no siempre hacemos, siempre nos preguntamos cuando hablamos de ríos, es este tema de que se decía entre algunos políticos de que el agua de Chile se está perdiendo en el mar, el agua de los ríos. Y nos caía bien mal esa frase. Entonces te queríamos preguntar, desde tu perspectiva, si sientes, si es que no se pierde y por qué no se pierde cuando llega al mar, desde esa perspectiva. Sí, súper interesante. Bueno, voy a volver nuevamente a la cuenca del río Báquer para explicar esto. Este río Ibáñez, que es uno de los principales ríos que alimentan la Lago Carrera, después el lago Bertrán, donde nace el río Báquer. El río Ibáñez viene de las laderas del volcán Hudson y trae en sus aguas, no sé si, bueno, no lo conocen, pero es un agua lechosa que viene cargado de sedimentos y de piedra pómez muy, muy finita, disuelta. Y esta piedra pómez está compuesta principalmente de sílice, que es un elemento como vidrio. Y este sílice viene de las laderas del volcán Hudson, de estos sedimentos volcánicos, digamos. Y este sedimento llega al lago Jean Carrera y alimenta las aguas del lago Jean Carrera, que después nuevamente finalmente nace el río Báquer, que llega a Tortel. Y este sílice del río Ibáñez es clave para toda la productividad primaria que existe en los fiordos y canales. Porque el sílice es la base para construir, o para las diatomeas, que tienen carcasas de sílice, que es toda la base trófica de producción primaria en el mar.
Y los ríos son los que traen el sílice a la costa. Entonces, en el fondo, es toda una conexión súper importante. Yo les preguntaba a los niños de Puerto Ibáñez, que es como Puerto Ibáñez está en un lugar como transición hacia las Pampas, donde uno no piensa la conexión con el mar, pero les hacía esta conexión. Ustedes saben que este río es clave para Tortel. Y ahí trataban de hacer la conexión de todo el viaje que hacían las aguas con el sílice hasta Tortel. Y bueno, nuestro equipo, tenemos un grupo de investigación en CIEP que durante los últimos años se ha ido armando súper interesante, donde está Brian Reed, estoy yo, está Paulo Moreno también. Y Paulo Moreno hace poco terminó su tesis de doctorado y justamente uno de sus trabajos es ver algunos de estos elementos importantes que traen los ríos en toda la parte, en todos los ríos costeros de la macrozona, de todos los ríos que desembocan en la parte de canales y fiordos, de Puerto Montt hasta Magallanes, y cómo el sílice, cómo cambia la concentración de sílice, concentración de fierro, que también está relacionada a la productividad primaria, cómo cambia la cantidad de sólidos suspendidos, sedimentos sólidos suspendidos totales, que también influye en la productividad primaria, nutrientes, cómo todos estos ríos aportan estos elementos y cómo cambian a lo largo de un transecto que hicieron en colaboración con investigación marina. Así que, bueno, los ríos acá, especialmente en esta zona sur austral, son claves, son los que manejan la composición química de agua dulce versus salada en toda la zona de fiordos y canales, porque además es un área, la zona de fiordos y canales más extensa del mundo, que es muy cerrada también. Entonces, en el fondo, llegan estos mega ríos que son cortitos, pero traen muchísimo caudal, como el río Báquer, río Pascua, y traen todos estos elementos que también están ahí en la columna de agua por mucho tiempo. O sea, el agua va transportando todos estos elementos, ¿no?, químicos que habías mencionado. Sí, sí. Y cuando dices productividad primaria, uno tiene que pensar lo que es como la fotosíntesis de las algas. Sí, es como, por ejemplo, el pasto. Para las vacas, para tener una pradera productiva para las vacas necesitas pasto. En los ríos también tienes un mini pasto. Mini, que se ve con lupa o microscopio. Arriba de las rocas. En los ríos no tienen tanta productividad en la columna de agua. Los lagos tienen más productividad en la columna de agua, pero en los ríos el río no solamente transporta agua, sino que transporta todos estos sedimentos, elementos como el sílice, materia orgánica disuelta, particulada, y las superficies de las rocas. A veces te has fijado cuando cruzas un río y está como medio resbaloso. Sí, terrible. Bueno, eso resbaloso son como microalgas, lo que nosotros llamamos en ecología de arroyos el perifitón, que son como microalgas, como un bosque de microalgas en la superficie de la roca, y son también lo que provee alimento para los insectos, dulceacuícolas, otras especies que viven en ese ecosistema. Y bueno, ahí así la cadena hacia arriba. Y el sílice, transportado por los ríos, llega hasta las zonas costeras, y las diatomeas lo usan tienen esta carcasa de sílice. ¿Las diatomeas eran como plancton? ¿Cómo lo podemos imaginar? Es una alga unicelular. Una alga chiquitita. Sí. Esas son las formas que... muy, muy diferentes. Esas son las que, perdón, cuando se reproducen mucho, la marea roja, ¿son las diatomeas o eran otras? No, son otras. Yo creo que la marea roja son como otros tipos de algas nocivas que también estos como la composición de diatomeas versus estas otras algas más nocivas está relacionada también a los aportes del río. Bueno. De cuánto trajo de sílice, cuánto trajo de, no sé, de eso.
Ujú. Bueno, ya las diatomeas se las comen otros organismos, después otros, y ahí está la cadena trófica, y están toda la biodiversidad de animales del mar y todo. Sí. Bueno, entiendo. El agua de los ríos no se pierde cuando llega al mar, entonces. El agua de los ríos no se pierde cuando llega al río. O sea, Cuando llega al río. Es que es El como agua. pensar que el oxígeno se pierde en el aire, no sé, es muy tonta esa forma de pensar. Las nubes se pierden en el cielo, como, oh, el mar tiene demasiada agua, esto se pierde. Tonto. Sí. Sí, sí, el agua de los ríos no se pierde cuando llega al mar, sino al contrario, cumple un rol fundamental en transporte de distintos elementos, sedimentos, materia orgánica disuelta, particulada, y cumple un rol fundamental en toda la cadena trófica de los fiordos y canales en este caso. Y eso un poquito es lo que estamos también tratando en CIEP, de articular. Los científicos a veces somos muy como metidos en nuestro propio cubículo. Sí. y es un poquito lo que con un proyecto actualmente que hay en CIEP que se llama PATSER, es un proyecto que está integrando el trabajo que hacen algunos oceanógrafos marinos con el trabajo también de nosotros, desde la cordillera hasta el mar. Entender estos mecanismos, entender cómo funcionan estos procesos, cómo influye todas las cosas que nosotros estamos estudiando en las cabeceras, hacia los ríos grandes, hacia los lagos, y cómo esto nuevamente influye en el mar. Ujú. Perfecto. Nosotros te queremos agradecer mucho que hayas conversado con nosotros. Y tenemos un regalito también para ti. Ahora, Qué rico. tenemos regalito para los entrevistados de nuestro partner o nuestro colaborador, que es Karun, y que hace anteojos reciclados, ¿En serio? de materiales reciclados. Ay, pero qué regalo más Y bacán. son súper en línea con nuestro podcast, pues, porque son carbono neutrales y tienen el sistema trazabilidad, donde con un código tú puedes ver dónde se produjo. Wow, bacán. Qué lindo. Y son cool también. Son muy cool. Y son lindos. Sí. Ojalá te guste. No, bacán. Sí. Sí. No, muy, muy lindo. ¿Conocías Karun? Sí. No, me encanta. Wow, tremendo regalo. Qué lindo. Y justo Súper lindo. esa es de la colección de una actriz que se llama Shailene Woodley. Sí. Ahí veo. Wow. Bueno, No, está muy, muy bacán. Muchas gracias. de nada. Excelente. Gracias a ti, Ana, por tu generosidad. Ya, aquí estaba pensando a ver si se me ocurre alguna otra pregunta, pero bueno, quería tal vez mencionar como que, bueno, quería como tal vez como repetir un poco el tema de la cuenca, que cuando hablamos de la planificación y todo eso, como que mi mensaje tal vez principal quiere decir que puede ser como el tema de las escalas, que tratemos de encontrar lugares o cuencas un poco más pequeñas donde podamos actuar, planificar, hacer grupos de trabajo y resaltar. A lo largo de Chile ahora están ocurriendo varias iniciativas como un poquito menor escala. Sí. Y que está súper interesante porque empiezan a formar estos pilotos de los cuales también se pueden replicar en otras áreas, este activismo de los ríos. Y por otra parte, hay como ciertas medidas también que son claves para la conservación de los ríos. Y esta, por ejemplo, una es la conservación de las cabeceras. La conservación de donde nacen los ríos es clave, porque si es que tienes tú estas cuencas, y creo que es una de las claves acá en la región de Aysén, donde tenemos la mayor cantidad de superficie de las cabeceras todavía relativamente prístinas. Existen algunos lugares con caminos, no sé, parches de incendios, pero en general las partes altas de las cuencas están aún en muy buen estado. Entonces eso es clave para que luego los ríos mismos más grandes también tengan esa buena calidad. Y
Y bueno, y lo otro que ya lo había mencionado, que es el tema de la biodiversidad, del mapeo de dónde van quedando las áreas donde no hay salmónido. El tema de anfibios, peces nativos, insectos dulceacuícolas. La conservación de esos lugares en base a la biodiversidad. No, bacán. Súper. ¡Uy! Muchas gracias. Y me gusta eso de pensar en más micro también. Porque también eso es adaptado a las condiciones locales. Es como partamos por un lugar. Sí. Yo vivo al lado de la cuenca que provee agua potable rural a la comunidad donde yo vivo. Digo, bueno, vamos a partir por esta cuenca. Conversando con la familia de los lagos, conversando con esta familia, Claro. son como 3 o 4 familias. No es simple, pero porque también hay usos tradicionales, antiguos, maneras de actuar, de usos que la gente tiene históricamente. No, es que yo siempre llevé las vacas a la veraná. Y cómo ir cambiando de a poco esas actividades, esas prácticas. Es más abarcable también. Sí. Así no es que tengas que cambiar un sistema completo en una región, sino que vas más a lo tangible. Sí. Bacán. Gracias. Gracias a ustedes. Queremos agradecer a nuestro colaborador Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Patagonia apoya proyectos ambientalistas en muchos países y nos apoyaron con una donación de ropita, que nos faltaba mucho. Sí, yo recibí una parca, alcé unos pantalones y otras cositas. Están hechos de manera responsable, con materiales reciclados, asegurándose de que se le pagaron un sueldo justo a quienes fabricaron las prendas. Esto se conoce como Fair Trade. Esta donación nos va a ayudar mucho en los viajes que hacemos con el SEBA y también a pasar el duro invierno de Pucón. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Patagonia. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.